En el fútbol, la conexión entre jugadores y fans crea momentos únicos, desde celebraciones inolvidables hasta encuentros inesperados. Aquí tiene los momentos más épicos que dejaron huella en la historia. En el fútbol se ven momentos insólitos, pero pocas veces se vio un hombre ebrio entrar a la cancha como dueño de cancha y comenzar a repartir patadas a los futbolistas. Nadie entendía lo que pasaba hasta que se vio la segunda patada y todos saltaron a evitar que el suceso pasara a mayores. Entre los miembros de la seguridad privada del estadio, los jugadores y el técnico lograron reducirlo y sacarlo de la cancha. Incluso cuando estaban siendo retirados del campo de juego, le ocasionaba problemas a los auxiliares. Definitivamente no estaba en sus cabales. Erling Haaland vivió un curioso momento cuando marcó su gol en la victoria del Manchester City frente al Sheffield United. Un hincha se metió a la cancha y se colgó encima de él para celebrar el tanto, y Haaland, lejos de enojarse, lo abrazó antes de que las fuerzas de seguridad intervengan para retirarlo de la cancha. La euforia fue tal que los propios compañeros de Erling se rieron con lo vivido por la sorpresa de un acto imprevisto y poco frecuente. En la vida hay buenos y malos modos. Eso es lo que ayer Memphis Depay durante el Países Bajos Montenegro, cuando un espontáneo saltó al campo para abordarlo y sacarse una selfie con él. El ex delantero del FC Barcelona se lo tomó de buenas y posó con amabilidad junto al joven seguidor, que se llevó un recuerdo imborrable a su casa. Mudryk marcó el gol del empate para el Chelsea en el tiempo añadido de Stamford Bridge. Sin embargo, la escena fue desagradable tras el gol de Mudryk, ya que un aficionado le dio con facilidad a un auxiliar de guardia, Correa Sadu Branca. Le celebró en la cara y le hizo un gesto al portero. El internacional eslovaco mantuvo la calma, pero miró con curiosidad al auxiliar que estaba cerca mientras el aficionado saltaba por encima de las vallas publicitarias y subía las gradas. Costa Tsimikas lanza este tiro de esquina. Fue allí que Van Dijk desataba la locura en la afición red al filo del final de los 120 minutos, ya que el córner pateado por Tsimikas fue aprovechado por el neerlandés para poner el único gol del partido. Las pálidas siguieron para Enzo Fernández. Un fanático de Liverpool, su contrincante de turno, se burló y el volante no se lo tomó de la mejor manera. ¿Qué significa? Traducida del inglés al español, esa expresión quiere decir muchacho desafortunado. Y si hablamos de un muchacho desafortunado, tendríamos que incluir también a este hincha, que al festejar el gol anotado por su equipo no pudo sostenerse bien de la baranda y se cayó de la tribuna de donde estaba sentado. Sus amigos parecieron no percatarse de lo sucedido y siguieron celebrando hacia las cámaras de TV. Increíble. Cristiano Ronaldo se vio molestado tras el partido. Un aficionado vestido de negro fue corriendo hacia Cristiano Ronaldo y le agarró por un hombro para intentar hacerse una selfie con él. Molesto, CR7 se deshizo del contacto del hincha antes de que los responsables de seguridad alejaran al aficionado. El Ajax sufrió este gol tras un forcejeo en el que Nicolás Tagliafico fue tomado de la camiseta. Este hincha estuvo más que feliz de celebrar el tanto con su amigo y de burlarse de su otro compañero fan del Ajax, pero el referee fue al monitor y con la ayuda del VAR se determinó que hubo una falta existente y por lo tanto el gol fue anulado. Ahora el que ríe el último ríe mejor. ¿Cómo te quedó el ojo, my friend? Cuando Wirtz marcó su segundo gol en el minuto 83, cientos de aficionados del Leverkusen inundaron el campo, derribando las vallas y causando un caos. El partido se reanudó entre una nube de humo pirotécnico rojo, y cuando Wirtz completó su hat-trick en el minuto 90, aún más aficionados irrumpieron en el campo y comenzaron a celebrar. Miles de fanáticos ingresaron al campo de juego para rodear a sus héroes, como Jeremy Frimpong y Wirtz. El Leverkusen ha puesto fin al dominio del Bayern sobre el fútbol alemán y lo ha hecho jugando un fútbol extraordinario. Kepa Arrizabalaga no quería seguir jugando el partido ante el Crystal Palace y antes de su saque de arco rechazaba todos los balones que le lanzaba la tribuna rival. Eso sí, después tuvo que aguantar las consecuencias y tratar de eludir los objetos que le lanzaban desde las gradas. Hay reacciones que uno mismo se busca. El futbolista sueco Kennedy Bakircioglu anotó un tanto de tiro libre ante el Göteborg por la fecha 24 de la Allsvenskan de Suecia y salió corriendo para festejar cuando de pronto un hincha le lanzó un vaso de cerveza. El futbolista de 37 años logró agarrar el vaso y bebió cerveza mientras los hinchas y sus compañeros celebraban también el gol. Creo que todos tuvimos la misma reacción que este hombre al ver aquella hazaña impensada. El portero del Wycombe, Jordan Archer, fue atacado en los últimos minutos de la victoria de su equipo por el 1-0 sobre el Gillingham. Archer, cedido por el Tottenham, estaba colocando el balón antes de ejecutar un saque de meta cuando el aficionado entró al campo y saltó hacia él en el Priestfield Stadium anoche. El aficionado fue rápidamente detenido por un auxiliar de policía y se lo llevó. Los aficionados lanzaron objetos a los jugadores del Chelsea, especialmente a Cole Palmer, y estas imágenes están dando la vuelta al mundo. Seguramente pensarás por el mal comportamiento de los hinchas, pero no es así. El goleador del Chelsea dio que de hablar, ya que no se dejó llevar por estas acciones de la fanaticada rival y cuando tuvo que disparar desde el punto penal eligió hacerlo a lo Parenca. Sí, así como lo oyes y lo ves. Nuevamente el chico de hielo demostró que no se pone nervioso en ninguna situación. ¿Cómo les quedó el ojo? Walcott se quedó sin compañero de celebración. No conforme con eso, el delantero inglés buscó a alguien del público para completar el ritual de la victoria. Sacó un hincha de la tribuna, saltó y chocó con él. El aficionado perdió el equilibrio y cayó al suelo, pero no le importó, ya que Walcott luego le estrechó la mano y le regaló su camiseta con el dorsal 14. Azpilicueta fue por el balón a las tribunas y no sabemos si este señor se hizo el ciego o simplemente no era hincha del Chelsea, pero mandó la pelota lejos del jugador, que se la pedía amablemente. Hasta Francia se escucharon los gritos exagerados del dolor del delantero francés Lacazette tras recibir una entrada de Eric Pieters junto con Dion Dublin y el ex delantero de los Gunners Ian Wright. Lineker se unió al dúo mientras fingían gritos de agonía mientras agarraban las piernas en broma, pero el exjugador del Barcelona fue el único que llevó su exageración al siguiente nivel al caer al suelo. Calvert-Lewin se disponía a patear su penal y al parecer a este señor no se le ocurrió otra forma de distracción más que mostrar la barrigota, pero el delantero del Everton habría visto cosas peores porque convirtió tranquilamente y salió a festejar demostrando quién demonios manda aquí. En marzo de 2019, durante un partido entre el Birmingham y el Aston Villa, Jack Grealish sufrió un fuerte puñetazo por parte de un aficionado que saltó al césped y le golpeó por la espalda. Ese hombre era Paul Winchell, que fue condenado a 14 semanas de cárcel, aunque cumplió después de cumplir 4. Lo cierto es que Discoteca Grealish se vengó como lo hacen los pro, convirtiendo un gol a su rival. En el triunfo por 2-1 del Chelsea ante Crystal Palace, un hincha del conjunto local sintió que su equipo necesitaba que los últimos segundos del partido pasaran rápido y no lo dudó. Así, cuando Conor Gallagher se disponía a ejecutar un tiro
tiro de esquina, este soltó la pelota, un hincha la agarró y la tiró lejos del campo de juego. Durante el partido entre el Olympique de Lyon y el Saint-Étienne, Nabil Fekir, delantero de Lyon, celebró uno de sus 2 goles imitando el festejo de Lionel Messi. Esto provocó que los hinchas locales invadieran el campo, lo que obligó a suspender el partido por unos minutos. Los jugadores de Lyon tuvieron que refugiarse en los vestuarios mientras la policía intentaba contener a los fanáticos que ingresaban al campo desde diferentes lugares. En un encuentro que hubo durísimos cruces, fuertes infracciones y un final que tuvo de todo, Richarlison discutió con Ramsdale. Comenzó una pelea que tuvo varios de cada uno de los equipos a los empujones. Tras separar al delantero brasileño con el arquero Cuti Romero, lo increpó desde la tribuna del Tottenham Hotspur Stadium. Un hincha de local saltó casi desde el terreno de juego y le tiró una patada a Ramsdale. Inmediatamente el agresor escapó a toda velocidad sin ser detenido por el personal de seguridad. Se armó un tumulto en la zona de conflicto en el que intervinieron las autoridades del campo de juego y hasta el entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, se metió para llevarse a sus dirigidos hacia la zona donde se encontraban sus seguidores. En un saque de banda, el niño recogió el balón y cuando el jugador Cheikh Diabate fue a buscarlo, lo lanzó hacia un lado. Esto provocó la furia del futbolista, quien empujó al joven hacia uno de los paneles de publicidad. En vez de amedrentarse el pasapelotas, fue con todo y siguió al jugador para encararlo, pese a lo que lo doblaba de tamaño. El juez de línea se vio obligado a intervenir, impidiendo que el furioso alcanzapelotas se acercara al defensa del Leicester antes de que los comisioneros del partido lo sujetaran. El partido de visitante del Ajax contra el FC Groningen fue suspendido cuando los aficionados visitantes lanzaron fuegos artificiales y bombas de humo al campo en protesta por el primer descenso del equipo en 25 años. Los jugadores se retiraron a la carrera a los vestuarios, mientras las fuerzas de seguridad intentaban controlar lo incontrolable. La intención era reventar la celebración normal del encuentro y lo consiguieron. El centro de las críticas era la directiva local, cuya relación con la afición del Groningen ha sido muy tensa durante toda la campaña. El colegiado del encuentro decretó la suspensión total tras estar en el partido parado durante algunos minutos. Cuando los urbanos se disponían a lanzar un saque de esquina, la explosión del petardo ensordeció a Lewandowski, que permaneció tendido en el césped varios instantes sujetándose la cara. Tras la intervención del personal médico, el delantero de la selección polaca afortunadamente pudo volver al partido. Antes del descanso, el árbitro del partido detuvo el encuentro unos instantes después de que los hooligans rumanos lanzaran bengalas del área a Łukasz Fabianski. Momento insólito en la MLS después de que Drew Yearwood pegó un pelotazo a la grada. La mala fortuna hizo que el esférico fuera directo a la cara de una aficionada que mostró su dolor. El jugador, consciente de su acción, saltó la valla publicitaria y fue a verla personalmente. El futbolista intentó ofrecer disculpas a los afectados, pero la gente no permitió que se acercara. El club explicó en un comunicado que tomará medidas. La chica no le perdonó y el inglés de 22 años vio la segunda amarilla y fue expulsado a poco de acabar el encuentro. Un cúmulo de infortunios que no olvidará en mucho tiempo. Fabricio, el lateral izquierdo de Internacional de Porto Alegre, perdió el control en el partido contra Iripdanga en el torneo gaucho. Los aficionados del Inter insultaron a Fabricio durante una gran parte del partido debido a su bajo rendimiento. En un mal despeje, el defensa perdió la paciencia y respondió con insultos a los aficionados, haciendo gestos obscenos con las manos. Aunque el volante argentino Andrés de Alessandro intentó calmar la situación, fue demasiado tarde. El árbitro del partido decidió expulsar al jugador. Al salir del campo, Fabricio no quiso escuchar a sus compañeros, incluso intentó seguir enfrentándose a los aficionados antes de dirigirse al vestuario. Definitivamente por el lanzamiento de petardos al terreno de juego del estadio Saint-Symphorien, que llegaron a impactar en el portero visitante, el portugués Anthony López. López rodó en el césped tras recibir el impacto. El terreno de juego junto a los jugadores que esperaron en el vestuario la resolución del caso y la posible reanudación. El partido de fútbol entre Everton y Newcastle por la Premier League contó con un episodio llamativo cuando un aficionado saltó a la cancha y se ató por el cuello a uno de los postes del arco. El cotejo se detuvo por 7 minutos mientras integrantes de la seguridad del estadio intentaban romper la fuerte cinta plástica. Tanta fue la dificultad para romperla que tuvieron que recurrir a unas máquinas enormes de esas tijeras metálicas, de esas que se utiliza para romper cadenas. El aficionado, que fue detenido y llevado ante las autoridades, protestaba contra el uso de los combustibles. Tras la eliminación del Tottenham Hotspur a manos del Norwich City en los octavos de final de la FA Cup, el Internacional Eric Dier se subió a la grada para buscar a un grupo de aficionados que le habían estado insultando tanto como a él como a su familia. El jugador, fuera de sí, fue superando todas las filas de asientos hasta que otros aficionados lo frenaron para que la situación se fuese a peor. Esta persona insultó a Eric, su familia estaba ahí y su hermano pequeño no estaba contento con la situación. El jugador se enfrentó con un seguido del Tottenham, que, aunque confirmó José Mourinho en sala de prensa, estaba insultándole gravemente delante de su familia. El hermano menor de Dier entró al trapo del aficionado y se desató una pelea en la que el futbolista se unió saltando a la grada desde el césped tras la eliminación de los Spurs ante el Norwich en la FA Cup. En el vestuario, el mismo jugador le contaba a sus compañeros que había salido a defender a su hermano y a su familia contra los fanáticos del Tottenham, que estaba causando alboroto. Ellos pensaban que estaban bien, decía Dier, mientras que sus compañeros no podían creer lo que estaba escuchando. Una locura total que acabó con 4 fechas de suspensión para el jugador de los Spurs. Un pequeño incidente hacia el final de la primera mitad del partido en Dublín entre el Manchester United y la Sampdoria. El debutante Matic patea el balón desviado pero golpea accidentalmente a un aficionado en la primera fila. Es la esposa del entrenador de la Sampdoria, Marco Giampaolo. Rápidamente el jugador fue hasta allí a presentarle sus disculpas por lo sucedido. En el partido de la selección argentina contra su par de Jamaica, Messi entró desde la banca y 8 minutos después de que ingresó durante un ataque jamaiquino, un joven entró corriendo al campo de juego a toda velocidad y apuntó directamente contra Leo. Los encargados de seguridad lo taclearon justo. Más adelante, sobre los 85 minutos, la Pulga anotó su primer gol en el partido y en medio del festejo, otra hinchada que saltó más desde las tribunas entró en cuero con un marcador en la mano corriendo hasta la Pulga, que le firmó la espalda para terminar después del tercero tiro libre. 3 minutos después, un tercer hincha entró también al campo de juego, pero estuvo lejos de poder abrazar al Lionel Messi, que no se contuvo ante la presencia del invasor y decidió disparar a portería, aunque con mala puntería. Estuvo más cerca del césped que del futbolista. Increíble, esa noche la seguridad estuvo totalmente desbordada. Los jugadores de Liverpool se juntaron en una de las esquinas de la cancha para festejar el gol. En ese momento, un hincha ingresó al campo de juego y fue rumbo a las estrellas de Liverpool, pero cuando estaba llegando se resbaló y terminó derribando a Andrew Robertson. El entrenador alemán se molestó con él y lo increpó por casi lesionar a sus jugadores. Este otro
sujeto entró a increpar al portero Walker. Eso sí es estar loco. Todo el mundo sabe que no hay que enfrentarse a los arqueros. Por suerte llegó el árbitro para controlar el cancerbero y calmar las aguas. El español Jimmy Young hizo de las suyas en el Mundial de Sudáfrica, aprovechando una distracción de la seguridad, tocó el trofeo mundialista y hasta le puso un sombrero antes de que lo botaran del campo. No iban ni 20 segundos de partido cuando ingresó al terreno de juego el primer invasor en la final de la Champions. El primero logró sacarse una foto con Jude Bellingham y Vinicius Jr., dos de las figuras del Real Madrid. Ni los dos de seguridad ni la propia transmisión oficial de la final se percató del hecho, ya que tardaron bastante en sacarlo y en ponchar otra cosa. Un intruso casi se lleva por delante a la superestrella Lionel Messi durante el partido contra el PSG contra el Bayern Múnich en el Allianz Arena de Múnich por los octavos de final de la Liga de Campeones. El incidente ocurrió cuando el PSG perdía por 2-0 y era evidente que se estaba quedando eliminado del torneo. El intruso se abalanzó y casi se lleva por delante a Messi. El personal de seguridad llegó de inmediato y agarró al intruso y lo tomó bajo control. Todo sucedió en el segundo tiempo de Portugal contra Turquía. Primero fue un niño el que Cristiano recibió con cariño, con el aplauso del público por su gesto. Después fueron 3 personas más escalonadas y ante los signos de enfado del astro luso y los silbidos del público hacia los espontáneos por una nueva interrupción, Cristiano se mostró molesto por la seguridad del estadio Signal Iduna Park y con señales con las manos le exigió más control para evitar que se dieran más episodios similares. El partido terminó con el triunfo 3-0 de Portugal sobre Turquía, con lo cual aseguró el boleto a los octavos de final, pero con la frustración de Cristiano Ronaldo de no encontrarse con el gol. El capitán de los Rangers, James Tavernier, se enfrentó a un fanático que invadió el campo después de patear el balón lejos de Tavernier mientras se preparaba para realizar un saque de banda. El hombre y el jugador de los Rangers se enfrentaron en una discusión que afortunadamente no pasó a mayores por la intervención del personal de seguridad. Saint-Étienne descendió a la segunda división del fútbol francés tras 18 años con la derrota por penales ante Auxerre. Allí fue cuando se produjo la hecatombe total, porque apenas se concretó la pérdida de la categoría, cientos de hinchas del Saint-Étienne invadieron el campo de juego y les arrojaron bengalas a los jugadores del Auxerre, que debieron refugiarse en los vestuarios a toda velocidad. La atmósfera del estadio Ewood Park se notaba enrarecida antes del crucial partido contra el Wigan a final de la temporada, y para mostrar su descontento contra el consorcio dueño del equipo, la procesadora de carne de pollo Benki's, los aficionados lanzaron al campo un gallo envuelto en la bandera del equipo. Al final Wigan ganó el partido y el Blackburn perdió su lugar en la Liga Premier. Liverpool consiguió un triunfazo 2-0 sobre el Arsenal por la FA Cup. Minutos después de finalizado el encuentro, se viralizó un video en redes sociales que le da la vuelta al mundo y que tiene como protagonista a un hincha del equipo Red, quien se metió a la cancha a celebrar con sus futbolistas. El uruguayo Darwin Núñez le pegó varias veces en la cabeza al verlo. Surrealista pero real. En el Rennes PSG la atención recayó en dos espontáneos que tras el 1-3 anotado por el uruguayo aparecieron sobre el césped disfrazados de tortugas ninja. Uno de ellos se paró ante Dani Alves, que contribuyó con el show sacándose de detrás el arma que llevaría uno de esos personajes, mientras que el segundo se abrazó directamente a Mbappé. No hubo tiempo para más, ya que aparecieron unos empleados de seguridad para atrapar a los personajes. Los Diablos Rojos trataban de aguantar la victoria. En eso, mientras el pibe de la selección trataba de reincorporarse, un desconocido entró al campo de juego y casi cruzando la línea lateral le recriminó a Garnacho entendiendo que estaba haciendo tiempo. Frank Ribery fue agredido por un hincha del Hamburgo en pleno partido de la Copa de Alemania y casi se van a las manos. El francés, que hizo un gol para Bayern Múnich, recibió un bufandazo y fue a buscar al agresor, quien respondió con un gesto. Rápidamente los efectivos de seguridad lo redujeron para expulsarlo del campo de juego. Locura absoluta en Países Bajos. Un espontáneo saltó al campo y se encaró con el portero Okoye, a lo que este respondió con gestos que se fuera del campo, y luego un vaso de plástico con cerveza impactó en el arquero, que cayó al suelo. Un hincha de Leeds United ingresó al campo de juego en medio del festejo por un gol de su equipo y para celebrar agredió brutalmente al arquero del Sheffield Wednesday, Chris Kirkland. El jugador debió ser atendido inmediatamente por la dureza del golpe. El duelo se suspendió por varios minutos mientras atendían al agredido. Habiendo tanta seguridad, incluso un pasto mojado, este hincha no dudó en saltar al campo de juego para llegar a la cancha. Lo más gracioso es que nada de lo dicho anteriormente pudo con él. Cuando logró ingresar al campo de juego, sacó su celular para capturar el momento, pero al final quedó rendido, exhausto y abrazado a los pies del jugador de Arrascaeta, que recibió al hincha del Mengao con una sonrisa inmortalizada en esta imagen. Una insólita situación tuvo lugar en la Ligue 2, en la victoria por 1-0 de la Havre sobre Dijon. Cuando restaban algunos segundos para el final, cientos de hinchas invadieron la cancha obligando a la suspensión del partido. Incluso el director técnico Luca Elsner le pidió a los fanáticos abandonar el césped, algo que no ocurrió. Finalmente, tras varios minutos de interrupción, se decidió dar por terminado el partido y con ello Le Havre se quedó con el título y el ascenso a la Ligue 1. Mientras hacía su típico show provocativo, un hincha ingresó y quiso golpear a uno de sus jugadores, y dijo que solo lo intentó porque se olvidó que un deportista de élite tiene buenos reflejos. Tras fallar el golpe, fue rápidamente reducido y hasta casi linchado por los compañeros. Nunca se habrían imaginado terminar bajo los pies de tantos jugadores del Chelsea. Por el 0-0 en el marcador, un aficionado saltó al césped del estadio Goodison Park y se aferró con unas esposas a uno de los postes de la meta que defendía el guardameta inglés del City, Joe Hart. Los miembros de seguridad del estadio se vieron obligados a llamar a agentes de la policía británica, que forcejearon durante 3 minutos con las esposas del aficionado hasta que lograron liberarlo y sacarle del terreno de juego. Un fanático tenía como objetivo evitar como sea la caída de su arco. En ese sentido, gambeteó a los hombres de seguridad, saltó al terreno de juego y fue directo a molestar al jugador que estaba predispuesto a lanzar el penal. De hecho, pateó la pelota, le tocó la espalda al delantero y hasta casi se van a las manos si no hubiese sido porque tuvieron que frenar al futbolista del Accrington. Creo que Messi le hizo muchos goles al equipo de este invasor, ya que ingresó únicamente a mostrar el dedo del medio al argentino. Tras eso fue rápidamente sacado del campo de juego por la seguridad. Pero no todos son así, algunos solo quieren entrar y marcarle un gol a un profesional. En este caso fue Foster quien tuvo que aguantar este par de locos. Incluso tras su anotación salieron a festejar mientras los hinchas lo vitoreaban. El fútbol tiene absolutamente de todo. Un aficionado del Real Madrid ingresó en el segundo tiempo del cotejo entre el amistoso entre el merengue y la Fiorentina de Italia
sin que los guardias de seguridad se percataran. El aficionado hasta pudo dialogar con algunos jugadores y se lo ve saltando como precalentando para jugar el partido. Casi se lanzó el tiro de esquina desde la derecha para el violeta italiano. Por unos minutos jugó a ser Cristiano. James y Marcelo se reían con el verdadero CR7. Al término del partido de Brasil contra Sudáfrica, un pequeño aficionado pudo esquivar a los elementos de seguridad para saltar a la cancha y así poder acercarse a su ídolo. Una vez en el terreno de juego, el niño buscó a Neymar, quien se mostró muy amable pues accedió a posar para la foto, e incluso David Luiz, otro jugador de Brasil, fue el encargado de tomar el retrato. Ese niño vivió el día más feliz de su vida. Un nuevo episodio de racismo se vivió en el fútbol. Esta vez fue en la Champions, tras el partido entre Lyon y Leipzig. Un aficionado radical del equipo francés enseñó una pancarta ofensiva contra Marcelo, algo que hizo estallar a Memphis Depay. El atacante se lanzó contra el aficionado, que no dudó en dar esa pancarta ofensiva a su compañero, y en ese momento hubo una montonera formada por jugadores, aficionados y miembros de seguridad que se mantuvo hasta que la situación se calmó. Cuando el Arsenal estaba festejando el tanto, uno de sus hinchas ingresó al campo de juego a sumarse a la celebración. Primero se topó con Ozil, antes de que pudiera celebrar con los demás Gunners, tuvo que preocuparse por escaparse de la seguridad antes de que lo detuvieran. Rio Ferdinand hace una mala salida para el United, que no pudo detener el contragolpe del City. Todo terminó en un gol de Bellamy para los Sky Blues. Tras el festejo viene la locura por parte de un hincha. El aficionado del United salta al campo durante el derby que disputaban entre United y City. El espontáneo es reducido por los miembros de la policía británica, y cuando la situación aparentemente está controlada, Bellamy se acerca al aficionado y lo abofetea. Después de disparar petardos a los fanáticos de Göztepe desde las gradas de Altay, algunos fanáticos resultaron heridos en la tribuna de Göztepe. Acto seguido, dos ambulancias ingresaron al campo. Mientras tanto, un aficionado del Göztepe que bajaba al campo cogió el asta del banderín de córner y agredió al portero de Altay, Ozan. Uno de los fanáticos ingleses del delantero CR7 se metió al campo de juego ni bien finalizó el partido y solo quería una foto. Logró esquivar a algunos guardias y llegó al lado de Ronaldo. Como le estaba por sacar la seguridad, Cristiano le agarró su celular y decidió tomar por su cuenta la selfie. Esta fue la postal de esa loca situación. Nadie le quita lo bailao. Olof Melberg de Aston Villa lanzó un saque de banda hacia Peter Ekman, que fracasó rotundamente en controlar el balón. La pelota se deslizó y fue inevitablemente hacia la red. Como si las cosas no fueran lo suficientemente malas, un bullicioso fanático del Birmingham saltó al campo para hacerle saber a Enkleman exactamente lo que sentía. El colegiado no tuvo más remedio que demorar este partido por la presencia de un hurón que recorrió medio campo hasta que uno de los futbolistas se lanzó sobre él y pudo detenerlo. Eso sí, se llevó un mordisco del pequeño animal, que fue liberado mientras que al jugador lo curaban de la mordida recibida. Un inusual episodio ocurrió en un partido de la Major League Soccer, cuando un mapache comenzó a correr en el medio de la cancha. Mientras el personal del estadio intentaba capturarlo, las primeras filas del público grababan con sus teléfonos. El partido tuvo que ser interrumpido durante casi 5 minutos, ya que intentaban alcanzar al animal, que corría rápidamente por el césped, pero eventualmente fue capturado con un tacho de basura y lo sacaron del campo. Según informaron, fue liberado en el bosque. Un hombre aparentemente hincha del Santos no pudo aceptar el traspaso de Neymar al Barcelona y salió a la cancha a insultar al brasileño. Antes de llegar al jugador, los auxiliares de la seguridad del estadio lograron interceptarlo y tras un gran forcejeo pudieron contenerlo. Eso sí que estuvo muy cerca para aquel joven, ¿eh? En el minuto 86 de partido en el República Checa, Croacia, los aficionados de Croacia lanzaron varias bengalas al césped de estadio Geoffroy Guichard. La tensión creció en las gradas y poco después el árbitro tuvo que interrumpir el partido durante 6 minutos al lanzar la hinchada croata varias bengalas y un petardo que dejó sonando un empleado del estadio. Después de que la policía interviniera en la grada con los jugadores croatas pidiendo calma, se reanudó el partido. Magnan llamó al árbitro Maresca para explicarle el problema de los cantos racistas. A punto de realizar un saque de arco, el futbolista del Milan comenzó a abandonar el terreno de juego. Ya con el juego desnaturalizado, Maresca no tuvo otra opción que realizar un párate para devolver la calma a la situación. Con un gesto compungido, Magnan se sacó los guantes y se retiró del césped en dirección a los vestuarios. El entrenador Stefano Pioli intentó contener a su dirigido, quien recibió la solidaridad de sus propios compañeros, como Rafael Leao, Tijani Reijers y Theo Hernández. Segundos más tarde logró ser convencido para regresar a la cancha y evitar darle el gusto a los culpables de la reprobable agresión verbal. Al volver al campo de juego sufrió un gol y después las redes sociales se vieron videos en donde se escuchaban los gritos racistas por parte de inadaptados. En una entrevista post partido explicaba lo sucedido con los cantos racistas y opinaba que eso no debería existir en el mundo del fútbol. La que es novia de Vitaly Zodoredevsky, un conocido youtuber ruso que genera contenido para adultos, saltó al césped de la final de la Champions League en el 2019 con la marca Vitality on Sensor en el pecho y rápidamente se hizo viral a pesar de que las cámaras transmitían en vivo el partido y no lo mostraron. Los aficionados que asistieron a la final Estados Unidos contra México en la CONCACAF Nation League continuaron con su reprobable comportamiento, toda vez que tras el tercer gol de Estados Unidos tras un polémico penal empezaron a arrojar objetos a la cancha y uno de ellos aparentemente golpeó a Giovanni Reina mientras los estadounidenses celebraban. Greg Berhalter, entrenador del combinado de las Barras y las Estrellas, consideró una falta de respeto para México y sus dirigidos que la afición arrojara objetos al terreno de juego. En los últimos minutos de juego llegaría el gol para el United y así destrabar el empate parcial en el clásico de Manchester. Rio Ferdinand lo gritaba con toda la furia frente a los Citizens. Eso no salió nada bien porque le arrojaron una moneda que terminó impactando en su rostro, lo que le causó un corte de donde emanaba el líquido vital. La seguridad parecía haber localizado al individuo agresor. Otro ultra quiso atacar al defensor inglés, pero fue detenido por Joe Hart justo antes de que llegue a su destino, mientras Carlos Tevez intentaba calmar a Rio. Iban 60 minutos de juego cuando un empujón que el capitán del Everton, Ashley Williams, le propinó al arquero Tony López fue detonante. La gresca entre jugadores del Everton y Lyon, que se extendió hasta la zona de los hinchas. Mientras a los jugadores se empujaban frente a los aficionados, un hincha de Everton cargando a un niño pareció que manoteaba la cabeza de López. Y tú eres fan de este canal, te invito a que te suscribas y te quedes viendo estos momentos de karma y revancha del fútbol.